Vamos a compartir un pasaje muy conocido, pueden tomar asiento. Un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, Lucas capítulo 5, versículo 37 al 39. Y nos habla precisamente de una parábola, la parábola del vino nuevo y la odre, y el odre. Dice así la palabra de Dios: y nadie echa vino nuevo en odre viejo, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha echado, y lo uno y lo otro se conservan. Versículo 39. Y ninguno que beba el del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, esta parábola nos habla de el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y podemos ver los propósitos de Dios en esta parábola. Quiero hablar de eso en esta noche. Entonces, el antiguo pacto se le dice pacto porque, bueno, Dios hacía una vez por año, a través de un sacrificio de un cordero, hacía paz con el pueblo de Israel. Hacía un pacto por un año, y todos los años tenían un sacrificio, y en ese sacrificio recibían el perdón de los pecados, se ponían a cuenta con el Señor. Y el nuevo pacto, que representa la obra de Cristo, que la hizo una sola vez, no necesita todos los años hacerse, y para siempre, y por eso se le dice pacto. Dios hace un pacto a través de la sangre. Entonces, dando a entender que lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel no era otra cosa que el cumplimiento del Antiguo Testamento. No era algo nuevo. Pero los religiosos de aquel entonces, de la época de Jesús, no pudieron aceptar ese pacto nuevo. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15? Dice así: y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto o el antiguo pacto. Y los llamados recibieron la promesa de la herencia eterna. Y estos son los que tienen a Cristo en su corazón. Los que reciben a Cristo en su corazón tienen una promesa eterna. La promesa que Dios hace no la borra con el codo. La promesa que Dios hace sobre tu vida, el único que puede tachar esa promesa eres tú. Pero la promesa está ahí y nosotros debemos tomarla. Dios hizo una promesa a través de Cristo, que es la vida eterna. El propósito de Dios no termina en la cruz, sigue adelante. Y hay un propósito en forma general y un propósito en forma individual. El propósito en forma general no se puede modificar bajo ningún punto de vista. Lo que está escrito, está escrito. Lo que va a suceder, va a suceder. Y no hay nadie, ni iglesia, ni hombre ungido,
ni el hiper mega ungido de la tierra puede modificar lo que ya está escrito. En forma general, la Biblia habla de que hay un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado que Dios lo sabe, se termina la gracia y empieza otro periodo. Y estamos casi al borde. Ahora bien, hablemos un poco de la odre. El odre se rompe a causa del vino nuevo. El odre era, yo creo que ya lo dije un montón de veces, lo vuelvo a repetir de vuelta por si las dudas. Era la piel del cordero, un cabrito, en el cual se usaba precisamente para colocar el vino nuevo. Y el vino nuevo, cuando fermentaba, la odre también se inflaba porque producía gas adentro, y entonces se iba inflando y se iba estirando el cuero. Pero si el cuero era viejo, obviamente se iba a estirar hasta cierto punto y después se iba a romper. Y el vino iba a ser derramado. Entonces ya no servía más. Ni siquiera colocando en otra odre servía más, porque ya se picaba. Ahora, entiendan eso. La Biblia dice, yo quiero ir de a poquito en este tema para que pueda explicar bien el propósito de la parábola. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 17, hablando de la odre: ni echa vino nuevo en odre viejo, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa vino nuevo en odres nueva y lo uno y lo otro se conserva juntamente. La idea no era la de descartar el antiguo pacto. Bajo ningún punto de vista Dios quiere descartar el antiguo pacto. No es porque vamos a sacrificar un cordero todos los años. Si lo agarramos en forma literal, vamos a hacer eso, como muchas otras cosas. Y como hoy en día confunden, precisamente porque no lo saben interpretar. La idea no es esa. La idea es poder interpretar el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, y darle precisamente la interpretación que Dios quiere para que pueda servir para tu vida espiritual. Ahora, era precisamente dar la revelación que Dios quería. Número 1, la forma de adorar a Dios era lo que Dios quería. Por eso es que colocaba cada cosa en el tabernáculo, en el templo, los sacrificios que se hacían, los utensilios que se usaban, servía para dar a entender la adoración que Dios quería. Entonces, número 1, la adoración precisamente se realiza de la manera en que Dios quiere que tú empieces a obrar. O sea, tu actitud hacia Dios vale un montón. Entonces tienes que buscar las actitudes que Dios le agrada para que puedas tener un resultado. Hoy estuvimos escuchando el testimonio de Diego. Dijo algo muy importante, que cuando nosotros no somos totalmente transparentes, no somos totalmente sinceros, las cosas se traban. Y Dios permite ese tipo de cosas precisamente para que te des cuenta de que no le está agradando a Dios. Entonces tienes que modificar. Hay muchas personas que andan así. Hay muchos cristianos que andan así. Se traba económicamente, están desesperados, le deben un montón de plata a todo el mundo. Y desesperados andan. Dicen tener esto, tener lo otro, pero ni siquiera son dueños ni de una cuchara porque le están debiendo hasta lo que lleva puesto. ¿Sí o no? Es así. ¿Y sabe por qué es así? Porque Dios traba la economía.
porque estás fallando en las actitudes que vos tenés hacia Dios. ¿Me estás entendiendo? Y si nosotros queremos realmente que Dios esté obrando de una manera especial, no con nuestro propio esfuerzo, porque vamos a fracasar. No porque nosotros tenemos intelecto, porque vamos a fracasar. Pero cuando nos ponemos en manos del Señor, Dios utiliza tu esfuerzo y tu intelecto para que seas bendecido de una manera tremenda. ¿Me estás entendiendo? Ahora bien, Dios quiere que busques corregir tus actitudes y busques actitudes que a Dios le agrada. ¿Esa es la forma de adorar a Dios? Claro que sí. En cada situación en el Antiguo Testamento nos muestra una diferente actitud que representa algo en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos abolir el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto porque representa algo en el Nuevo Pacto. ¿Sabe que el Nuevo Pacto es el resultado de la interpretación del Antiguo Testamento? Porque la iglesia cuando empezó no tenía Nuevo Testamento, no tenía Nuevo Pacto, tenía el Nuevo Pacto pero no tenía Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo les dio a revelar el significado. Utilizó a Pablo, utilizó a Apolo, utilizó a muchos hombres de Dios, teólogos, interpretando por el Espíritu Santo el Antiguo Testamento, dando a entender lo que Dios quería para nuestras vidas. Pablo decía en la carta a los romanos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nosotros, para nuestra enseñanza. Hablando de actitudes. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo estás adorando a Dios? Porque de la boca para afuera cualquiera le puede adorar. Pero le adoramos en el trabajo, le adoramos en nuestra economía, le adoramos en nuestro hogar, le adoramos en la educación de nuestros niños, le adoramos en nuestra relación con los demás, le adoramos en nuestra relación con nuestra esposa, le estamos adorando a Dios en nuestras actitudes. Cuando decidimos algo, ¿está bajo la voluntad y la cobertura de Dios? ¿Está Dios agradándose de nuestra vida? Eso es lo que te tenés que preguntar. Esa es la verdadera adoración. La adoración, ¿no es cierto?, que podemos darle al Señor en nuestra actitud. No es la alabanza, no es la adoración, ¿no es cierto?, que cantamos en la iglesia. Eso no es. Eso es parte de la adoración. Pero la adoración es la actitud que nosotros tenemos como cristianos. Y como dijo así que acá, dice Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, antiguamente se le daba el nombre de aquella persona que era líder de un grupo. Los grupos de Herodes eran llamados herodinos, porque seguían, ¿no es cierto?, a su jefe, a su líder. En este caso Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces, eran llamados cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué eran llamados cristianos? Porque como bien dije al principio, seguían las pisadas del líder. Imitaban a su líder. ¿Me entiende? Entonces, en Antioquía vieron que estaban imitando a Cristo, que lo que hacían era diferente a lo que hacían las demás personas que no conocían al Señor, que había una diferencia tremenda, abismal, grandísima. Entonces dijeron, no, estos siguen a Cristo. Entonces son cristianos, pequeños ungidos.
el diminutivo de Cristo. Amén. Entonces, es tremendo porque estamos adorando a Dios. Porque si no es así, el vino que es echado a través del Espíritu Santo es derramado. Quiero que entienda que la odre representa nuestro ser, lo que somos. Y Dios quiere llenarnos. Dios quiere darnos cobertura. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que estar llenos de su presencia. Eso representa el vino. El vino. Amén. Entonces, de lo contrario, la odre se rompe. O sea, no estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que yo sea perfecto, que no cometa errores. Eso quiere decir que algún error voy a tener. Alguna cosa fuera de lugar voy a tener. Pero lo que quiere decir es que nosotros apuntamos a querer seguir las pisadas del Maestro. Quizás no lo hacemos la línea que Él lo hace. No lo hacemos la forma que Él lo hace. Ni tenemos las mismas huellas que Él. Pero estamos procurando la intención. Como dice el dicho, la intención es lo que vale. Cuando nosotros tenemos la intención, es porque hay una acción. Amén. Y en la acción vemos la actitud. Y en la actitud vemos la adoración. La adoración vemos la manifestación de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí se va desarrollando. En el campo de la actitud se va a ir desarrollando la fe. Porque la actitud va con la intención. La intención precisamente es lo que nosotros pensamos y ejecutamos. Aprendemos y ejecutamos. Amén. La intención es pensar. La actitud es obrar. ¿Me está entendiendo? Entonces yo voy a hacer lo que yo estoy pensando. Y si yo tengo a Cristo, obviamente lo que voy a realizar es tratar de imitar al Señor, de seguir las pisadas, de ver cambios en mi vida, de tratar de que Dios me use y de que de alguna manera, ¿no es cierto?, sentir la presencia de Dios, el calor del Espíritu Santo, la unción y el vino del Señor y ser lleno de su presencia. Amén. Ahora, si la persona no deja las actitudes negativas, todo lo que pueda hacer el Señor es derramado. Dios está deseoso de querer bendecir, de querer obrar, pero la persona no deja las actitudes negativas, entonces Dios no obra. Así de sencillo, Dios no obra. Se lo repito de vuelta, Dios no obra. No porque no quiere obrar, sino porque usted está dejando derramar lo que Dios le está dando. Amén. Porque su odre sigue siendo la misma, no es cambiada, no es transformada, no puede contener el vino, revienta por algún lado, es derramado. ¿Por qué? Porque no deja sus actitudes negativas. Amén. ¿Entiende? Entonces, es importante, es imperativo poder entender lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Pero para esto debemos desarrollar una nueva vida en Cristo. Desarrollar una nueva vida en Cristo. ¿Qué es desarrollar una nueva vida en Cristo? Cuando nosotros obviamente empezamos a caminar y nos caemos y nos volvemos a levantar y nos caemos y nos volvemos a levantar, pero a medida que nosotros vamos entendiendo, nuestra fe se va desarrollando y obviamente vamos caminando más fuerte, vamos caminando más firme, vamos a saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos y lo que Dios quiere para nuestra vida? Entonces, es el desarrollo de nuestra fe dentro de ese campo. Ahora, la Biblia dice en Lucas capítulo 17, versículo 3, miren lo que es la nueva vida en Cristo, y quiero que entiendan esta parte donde Jesús habla, dice en Lucas 17:33, todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo lo que la pierda la salvará. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Quiso decir que si vos buscas los cambios, obviamente no podés ser la misma persona.
que si vos querés buscar solución, obviamente tenés que tener, ¿no es cierto?, tenés que respetar el requisito que Dios quiere para tu vida. Dios no te va a obligar a hacer algo que vos no querés, por eso te deja, pero las circunstancias te van a llevar a hacer o a querer hacer la voluntad de Dios, porque vos vas a ver que vas a estar fracasando y que cada vez que querés progresar no vas a poder porque algo lo está trabando. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si yo realmente quiero cambiar de vida, tengo que perder la antigua para adoptar la nueva vida en Cristo. Amén. Porque aquel que quiere salvar su vida, la va a perder. Voy a perder la vieja vida antigua que no me servía para nada, que lo único que me ocasionaba era fracasos tras fracasos, derrotas, amarguras y muchas otras cosas que obviamente conlleva la antigua vida. Pero al adoptar la nueva vida, yo rechazo la primera. El que quiera salvar su vida la perderá. Está hablando de ganar la vida de Cristo en nosotros, la persona de Cristo desarrollada a través de la fe en nosotros. Amén. Número 2, el vino nuevo es la revelación de una nueva vida en Cristo, de una nueva oportunidad. El vino nuevo representa los planes de Dios para la humanidad, pero muchos rechazan los planes de Dios, como hicieron los judíos religiosos, que obviamente rechazaron el nuevo pacto. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, y en esto tenemos que meditar. Dice, escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Él dice que nosotros debemos analizarnos a nosotros mismos. Debemos buscar por qué me está sucediendo esto a mí. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios me está hablando con esta circunstancia? ¿Será que algo estoy haciendo mal que no le está agradando a Dios? Entonces debemos recapacitar, debemos hurgar, debemos buscar dentro de nuestro mundo interior y presentarlo delante de Dios. Y obviamente reconocer que hemos fallado y que necesitamos la dependencia de Dios, una dependencia absoluta. Amén. El Señor siempre está dando nuevas oportunidades, eso es categórico. La misericordia de Dios nunca se agota, jamás se agota la misericordia de Dios. Lo que se agota es el tiempo. Lo que se está agotando es el tiempo. Lo que se está agotando es el tiempo para esta humanidad. Se está terminando el tiempo. Y lo que usted tiene que entender, que Dios no va a echar marcha atrás. Como dije al principio, hay un propósito en forma general y esto no lo modifica nadie. Lo que está escrito y punto, no hay vuelta de hoja. Entonces, si usted está dentro de los propósitos de Dios, obviamente Dios va a estar guardándolo de todo mal que pueda suceder. Pero si no está dentro de los propósitos de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Y los que no cambiaron su odre, y esa es la odre, la manera de ser, la manera de expresar, la manera de sentir, el ser, esa es la odre. Los que no cambiaron su odre, no se decidieron por querer cambiar, por querer que el Espíritu Santo esté transformando su vida, o sea, le esté cediendo lugar al Espíritu Santo para cambiar su vida. No cambiaron su odre. Desperdiciaron el vino de Dios y terminaron con las oportunidades que Dios quería darle. Y esto es así. Mire qué pasa. La Biblia nos enseña lo siguiente. En Hebreos capítulo 12, versículo 17 dice, porque ya sabéis
que aún después de deseando heredar las bendiciones, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. ¿De quién está hablando? En la carta a los Hebreos está hablando de Esaú. Y en Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, nos habla precisamente de que Esaú vino después de una cacería, llegó a la casa y estaba Jacob ahí, y él era muy casero, él preparaba la comida, él hacía todo lo que era los quehaceres de la casa, estaba más con la madre que con el padre. No era porque era un tipo raro, no era así, pero sí, él no tenía la actitud de ir a cazar, no era un hombre fuerte, no era muy valiente. La Biblia nos habla de que él era una persona que con mañas quería hacer las cosas, pero llega su hermano y su hermano se sienta y le dice: dame de comer de ese guiso que tenés. La Biblia dice potaje, de un guiso que estaba haciendo, que estaba, por cierto, muy rico. Entonces se sienta y Jacob le dice: voy a negociar contigo, yo te voy a dar de mi guiso, pero si tú me das tu primogenitura, porque obviamente Esaú era el primogénito, nació primero. Los dos nacieron el mismo día, pero dice la Biblia que Jacob se agarró del talón de su hermano y salieron los dos juntos. Era tremendo. Entonces, dice Esaú: mira, ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Agarrate la primogenitura. No le dio importancia. Entonces él tomó la primogenitura, el derecho del primogénito, el que heredaba todo, el que tenía derecho a la herencia. Entonces tomó la primogenitura y le dio el plato de lentejas, del guiso de lentejas que estaba haciendo. Él vendió la bendición de Dios. Él vendió la posibilidad de ser una persona diferente, distinta, porque sabía que aún con su fuerza no iba a conseguir lo que Dios le estaba ofreciendo. Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando fue más grande, se dio cuenta del error que había cometido. Y entonces, aunque quiso, aunque procuró, con lágrimas, dice la palabra de Dios, ya no había más oportunidad. Lo mismo sucede en nuestra vida. Muchas veces, ¿no es cierto?, no queremos, porque no queremos adoptar los principios de la palabra de Dios, hacerle caso a la palabra de Dios. Entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lenteja. Estamos dándole autoridad al enemigo para que él nos robe las bendiciones de Dios. Y muchas veces se traba y nos preguntamos por qué nos pasa esto a nosotros, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es buscar por dentro, porque el error lo hemos cometido nosotros. La autoridad se la hemos dado al enemigo y el enemigo aprovechó esa oportunidad. ¿Sabes qué? Esto nos enseña que si no cambiamos la odre, el vino, que es la presencia del Espíritu Santo, es la unción, son las promesas que Dios tiene para nosotros, son derramadas. El vino nuevo representa la manifestación de la palabra, no una nueva revelación, como muchos dicen. No es así, no es así, sino una revelación de lo que ya estaba escrito, que lo único que tendría que hacer es descubrirlo.
Lo que Dios estaba haciendo era precisamente descubrir el telón para ver lo que había detrás de él. Ahora, necesitamos cambiar la odre. Los conceptos que tenemos de Dios y del cristianismo, tenemos que cambiarlos y dejar que fluya y que fermente el vino dentro de nosotros, sabiendo que no se va a derramar ni una gota. La Biblia dice lo siguiente, en el versículo 39, en Lucas, el mismo capítulo 5, versículo 39, dice: y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque, dice, el añejo es mejor. Y para que el vino sea añejo, tenga su tiempo de fermentación, tiene que cambiar la odre y poner una nueva. Porque si le deja la odre vieja, va a reventar. Esto significa que cuando nosotros cambiamos de actitud, nuestra fe empieza a desarrollarse. Nuestro mundo interior empieza a cambiar. Las situaciones ya no son las mismas. Aunque tenemos lucha, porque de eso no nos vamos a librar, pero vamos a ser victoriosos por cada lucha que tengamos. Y esto significa que hemos decidido ser personas diferentes, ser personas distintas, buscar los principios de la palabra de Dios, respetarlo, amar al Señor por sobre todas las cosas y poner en obra lo que ya el Señor nos escribió en la palabra. Escuche, cuando nosotros nos queremos hacer los letraditos, los vivos con Dios, no va a ser así. Vas a poder hacer todo lo que vos quieras, Él te deja, pero los resultados que vas a obtener son negativos. Entonces no hay letradito con Dios. No hay letradito. Siempre el Señor te prueba en lo que más te duele. Ahí te va a probar. Hay personas que son muy materialistas y Dios lo prueba en el dinero. Cuando están diezmando, no, es mucho, como la mitad. Total, el pastor no sabe, ¿no? Yo no sé, y me importa un pepino. Pero hay alguien que sabe. Entonces, cuando la economía se te traba, pregúntate, ¿será que le estoy haciendo fiel al Señor? Y como eso, otras cosas más, porque no me guío nada más que por eso. Nada más que me guío por eso porque siempre se habla de eso, ¿no es cierto? Porque es lo que más, hoy en día, lo que más te duele es el bolsillo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando hemos aprendido a tomar del vino añejo, ya no queremos beber del vino nuevo. ¿Sabes por qué? Porque hemos cambiado la odre y hemos permitido que ese vino nuevo se transforme en añejo. Amén.